Bueno, si llevo una camiseta de Bill Evans es porque ha llegado Papá Noel. Sí, hace unos días llegó Papá Noel y entre algunas cosas relacionadas con el jazz y otras no relacionadas con el jazz, por cierto que las que están relacionadas con el jazz las voy a ir presentando probablemente en vídeos subsiguientes en el canal, pues entre cosas relacionadas con el jazz y otras que no lo están, me ha traído esta camiseta del Village Vanguard de Bill Evans, así que me la pongo para este vídeo, aunque no vamos a hablar de Bill Evans en este vídeo, sino de un batería que está un tanto olvidado hoy en día, un tanto oscurecido por otros baterías contemporáneos que tienen más fama, pero que a mí me gusta mucho. Me refiero a Charles Persip, un hombre que a veces en las cubiertas de los discos aparece como Charles Persip, en otros casos como Charlie Persip, e incluso cuando aparece como Charlie Persip, a veces está escrito con IE y en otros casos con I, no Y, sino I latina. Bueno, da igual si es Charlie o Charlie con IE o Charlie con I latina, no importa. Cuando nosotros ponemos el disco, lo que vamos a escuchar estará caracterizado sin ninguna duda por dos elementos, la potencia y la elegancia. Sí, la potencia por un lado y la elegancia por otro lado, cosa que es característica, tanto una como otra, son características principales del estilo de Charlie Persip. Y aunque pueda parecer que están en contradicción, no lo están en absoluto en el caso de Persip, que en los años 50 y 60 del siglo XX estaba considerado como uno de los mejores baterías del jazz, junto, por ejemplo, a Philly Joe Jones, Max Roach o Art Blakey. Pues sí, en ese trío de magníficos baterías se incluía también en los años 50 o 60 el nombre de Charles o Charlie Persip. Potencia y elegancia, ya digo, son dos características fundamentales del estilo de este batería de Nueva Jersey. Y se nota además en la complejidad de su estilo la instrucción formal que recibió, porque recibió instrucción formal de música, primero en Newark, en Nueva Jersey, ya digo que nació en Morristown, en Nueva Jersey, en el año 1929, pero fue en Newark, una ciudad más grande de Nueva Jersey, donde recibió esa instrucción formal de música, y posteriormente nada más y nada menos que en Juilliard, una de las escuelas de música más importantes de los Estados Unidos. Le interesaba el jazz, pero se curtió en bandas de rhythm and blues. Esto no era nada extraño en los años 30 y 40, baterías que se iniciaban, se curtían en bandas de rhythm and blues y que acabarían tocando jazz de manera natural. De hecho, pronto estaba ya Charles Persip tocando con Tad Dameron y después con el trompetista Dizzy Gillespie. Y esa etapa con Dizzy Gillespie es una etapa muy importante en su formación jazzística, porque con el trompetista Gillespie tocó entre 1953 y 1958 y ahí fue formándose y evolucionando como batería de jazz. Y posteriormente, la lista de grandes nombres con los que colaboró en los años 50 y 60 es absolutamente inmensa. J.J. Johnson, Sonny Rollins, Charlie Parker, Harry Sweets Edison, Harry James, Lee Morgan, Zoot Sims, Kenny Dorham, Sonny Stitt. Por cierto, que con Sonny Rollins y Sonny Stitt colaboró en ese verdadero discazo que algún día tendré que traer al canal, que es Sunny Side Up de 1957. Entre 1960 y 1973, además, ejerció como director musical del gran vocalista Billy Eckstine, un trabajo que le daría, durante los años 60 sobre todo, una gran estabilidad. Y en los años 70, además de sus apariciones en disco, de sus apariciones en directo, se dedicó también a la docencia, algo muy típico entre músicos de jazz, que para conseguir una cierta estabilidad financiera
se dedican a la docencia, se dedicaban a la docencia y se siguen, por supuesto, también a día de hoy dedicando a la docencia. Esto lo hizo Charles Persip durante bastante tiempo, y lo que sí es cierto es que Persip es un músico que grabó escasos discos como líder, participó en innumerables sesiones, colaboró como sideman, como músico de sesión, de acompañamiento, en muchísimas sesiones, pero las sesiones dirigidas por él como líder son escasas, y a mí me parece que este disco que aquí está, que aquí muestro, Charles Persip, y ahí aparece como Charles, como pueden ver, no Charlie, pero aquí aparece, es uno de los discos en los que su nombre aparece como Charles Persip and the Jazz Statesman. Este disco del sello Bethlehem se grabó en 1961 y me parece uno de los mejores de toda su discografía. Aquí aparece Charles Persip al frente de un sexteto lleno de grandes músicos, y es que queda claro que una de las cosas que mejor sabía hacer Charles Persip, por la razón que sea, Charles Persip siempre se supo rodear de grandes músicos, tanto en las sesiones dirigidas por otros como en esta sesión, por ejemplo, de 1961, dirigida por él. Aquí aparece él como líder, pero atención a quién toca con Persip. Charles Persip a la batería, por supuesto, pero después está Freddie Hubbard a la trompeta, Roland Alexander al saxo tenor, Ron Carter al contrabajo, Ronald Matthews al piano y Marcus Belgrave a la trompeta. Vaya sexteto absolutamente impresionante. Le doy la vuelta al disco para que ustedes puedan ver el personal. No sé si se ve muy bien o no, pero bueno, ahí está. Y los 5 temas que componen este disco, Charles Persip and the Jazz Statesman. En cuanto al repertorio que aquí aparece, pues nos encontramos con 2 temas compuestos por el saxo tenor Roland Alexander, uno de la compositora Sarah Cassie, un standard que es The Song Is You de Jerome Kern y Oscar Hammerstein, y después también una suite titulada The Champ, una suite en 6 movimientos, compuesta por Dizzy Gillespie, que por supuesto fue una de las personalidades que colaboraron de manera más estrecha con Charles Persip, una suite compuesta por Dizzy Gillespie en 6 movimientos, cada uno de ellos introducido por la batería del propio Charles Persip. Arreglada esta suite por el propio batería, por Persip. Bueno, si ustedes quieren conocer la música de Charles Persip como líder, esta desde luego es la mejor puerta de entrada. Van a encontrar el nombre de Charles Persip en muchísimas otras sesiones, como ya hemos dicho. Es más conocido, es más importante como músico de sesión que como líder. Pero este disco, que en el momento, diciembre de 2024, cuando estoy grabando este vídeo, todavía es un disco que se puede encontrar con cierta facilidad en disco compacto, y aquí lo tengo. Charles Persip and the Jazz Statesman, del sello Bethlehem de 1961. Esto es jazz de una calidad excepcional. Jazz que, por supuesto, tiene raíces clásicas, pero que trata de mirar también un poco hacia el futuro, porque nos encontramos con temas que entran dentro del pop clásico, pero después también nos encontramos una suite de Dizzy Gillespie en 6 movimientos. Por supuesto, la batería de Charles Persip tiene muchísima importancia, tiene muchísima presencia en este disco, y si decía al principio del vídeo que la potencia y la elegancia eran 2 elementos principales
del estilo de Persip. Esto se nota claramente, esto se deja escuchar claramente en este disco para el sello Bethlehem. Además está Ron Carter, además está Roland Alexander, además está un joven Freddie Hubbard. Un disco realmente redondo que, si ustedes quieren conocer la música de Charles Persip, me parece un disco absolutamente fundamental. Charles Persip, un hombre que además vivió muchos años, se dedicó a la docencia, siguió grabando esporádicamente discos, pero sobre todo como músico de acompañamiento. Algunos de sus discos, como este, como Líder, son maravillosos, y en Nueva York, en el año 2020, falleció Charles Persip. No se recuerda tanto a Persip hoy en día como yo creo que merecería recordarse, pero grandes baterías de los años 50 y 60, como Philly Joe Jones, como Max Roach, como Art Blakey, sin duda estarían contentos, orgullosos y estarían totalmente de acuerdo en que el nombre de Charles Persip apareciese asociado a los suyos. Si quieren entrar en la música de Persip, aquí está el disco Charles Persip and the Jazz Statesman de 1961 para el sello Bethlehem. Potencia y elegancia, elegancia y potencia. Ese era, ese fue y ese será siempre Charlie Persip.